Hola nuevamente, te saludo con mucho gusto, soy Eder Hernández de la Iglesia Cristiana Reconciliación y esto es la serie de devocionales En Dios Confiamos, donde estudiamos una porción de la palabra de Dios y te la compartimos para contribuir a que te conectes con Dios y contribuir a tu crecimiento espiritual también de esa manera. Y bueno, pues el día de ayer estuvimos viendo el tema La Gran Tentación. ¿Cuál es la gran tentación? Ser como Dios. Si no has visto ese devocional, te invito a que lo busques. Ahí en la parte de abajo vas a estar pudiendo ver nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Ahí puedes encontrar los devocionales. Y el día de hoy vamos a analizar un tema relacionado. Este tema se llama el gran sabotaje. El gran sabotaje. Cuando una persona conoce al Señor, se esfuerza por hacer su voluntad. Cuando nos hacemos o empezamos a ser cristianos, y esto se refiere a que empezamos a ser o a vivir como discípulos de Jesús, entonces hay una lucha constante en nuestra vida, y esa lucha es entre hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos está ayudando a hacer su voluntad, vienen obstáculos, vienen impedimentos, vienen dificultades, vienen cosas que nos hacen el trabajo no tan sencillo. Por eso a veces podemos desistir, podemos decir: es que es muy difícil hacer la voluntad de Dios, me cuesta mucho trabajo, o es imposible para mí, yo no nací para esto. Puedes pensar cantidad de ideas como estas. Sin embargo, todo eso tiene una razón de ser, y es por el tema de hoy, el gran sabotaje. Hay una persona, un saboteador, alguien que quiere, como ya lo decía, interrumpir u obstaculizar ese camino de hacer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito que quiere que cumplas aquí en la tierra. Y el gran saboteador es Satanás. Satanás viene a tentarte, viene a dificultarte y viene a obstaculizarte para impedirte a toda costa el que hagas la voluntad de Dios. Y eso lo vemos entre muchas otras partes en la Biblia, por supuesto, también en el libro de Mateo, capítulo 4, de los versículos 1 al 11, ahí se narra la tentación de Jesús. Mateo 4, del 1 al 11, lo puedes leer con calma ya después. Aquí solo te voy a hacer como el resumen. Jesús, dice la palabra de Dios ahí, que es llevado por el Espíritu Santo al desierto, y ahí es tentado por Satanás. Ahí viene el tentador, el diablo, y él lo tienta con 3 tentaciones específicas que ahí se nos mencionan. Jesús tuvo hambre y le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, etc. Después le dice: si eres hijo de Dios, salta. O sea, lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta. Le dice: salta, al cabo la palabra de Dios dice que Dios te va a guardar. Jesús le contesta que también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás también lo lleva a un punto donde le muestra una visión, y en esa visión le muestra, valga la redundancia, todos los reinos de la tierra, y le dice: esto me ha sido dado a mí, se me ha entregado, y yo te lo voy a entregar a ti si te postras y me adoras. Jesús le dice también, como está escrito en la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y solamente lo vas a servir a Él. Entonces Satanás lo dejó, porque Satanás vino a tentar a Jesús y Jesús venció. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Tratando de sabotear el propósito de Dios. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. En diversas partes, por ejemplo en el Evangelio de Juan, Jesús declaraba: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tú y yo estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios nuestro Padre, que nos puso aquí con ese propósito específico. Pero entonces ocurre eso, el gran sabotaje. Viene Satanás para tentarte, y te va a tentar así como tentó a Jesús, como nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Satanás viene y te ofrece todas estas cosas: los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos, los deseos que tienen que ver con la vanagloria de la vida, el ser, el tener, el hacer, el lograr, el alcanzar, el subir de nivel, etc. Y no hablo de ser conformistas y rechazar esas cosas, sino que Dios tiene un propósito para cada uno,
Y hay cosas que vamos a alcanzar en esta vida dentro de la voluntad de Dios. Satanás quiere sacarte de la voluntad de Dios y concederte estos deseos de forma egoísta. Él quiere que evites el proceso de cumplir la voluntad de Dios, de conocer más a Dios. Él te quiere dar satisfacción instantánea, gratificación inmediata. Dios te tiene aquí con un plan y Satanás lo quiere boicotear. Es decir, impedir, obstaculizar. Así que no te sorprendas cuando vengan las tentaciones, no te sorprendas cuando vengan las dificultades. Estás en el camino de Dios, estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como Jesús, mantente firme, firme en tus convicciones, firme en la palabra de Dios y responde con la palabra de Dios. Es nuestra arma principal contra ese sabotaje de Satanás. Cuando Satanás venga con esos pensamientos, ideas, circunstancias, personas, etcétera, con todos los medios que él tenga contra ti, puedes detenerlo con la palabra de Dios. Mantente firme y alcanzarás el propósito de Dios, cumplirás el propósito de Dios para tu vida. Esto ha sido el devocional En Dios Confiamos, por esta ocasión, el gran sabotaje. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en una siguiente ocasión.